Hola, muy buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Les damos la bienvenida a una nueva charla del ciclo de webinar 2021 de Red Hortícola, dirigida a horticultores y asesores agrícolas. Esta actividad es auspiciada por el Programa Territorial Integrado Hortícola, conocido como Red Hortícola, por Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOE. Antes de comenzar, daremos algunas instrucciones sobre el uso de la plataforma. La charla actual se encuentra bajo la modalidad seminario, por lo que solamente podrán hablar y escuchar a los expositores y organizadores. Los participantes solo podrán realizar preguntas y o comentarios durante la presentación a través del botón Preguntas y Respuestas, las cuales serán respondidas por el expositor al finalizar la presentación. A continuación, José Llanos, ingeniero agrónomo, magíster en ciencias agrarias, con especialidad en economía agraria, quien se desempeña como académico en el Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago de Chile, realizando docencia en la carrera Ingeniería en Agronegocios y en programas de pre- y posgrados en instituciones de educación superior de Chile y en el extranjero. José nos impartirá la charla Elementos para una eficiente gestión de costos. Te doy la bienvenida, José. Ok, Sofía, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Y bueno, darle la bienvenida a todos y gracias por estar aquí. No sé si me acomoda mucho la fórmula, el formato de webinar, porque ustedes comprenderán que estamos acostumbrados a hacer clases, entonces hay una cierta interacción la que buscamos. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Si no me equivoco, tenemos alrededor de un poco más de una hora, si no me equivoco, ¿cierto? Y Entonces, después para las preguntas. y después para las preguntas. Entonces vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos. Ya más o menos tenemos calculado que vamos a tardar aquello. Bien, solamente también como a modo en general, antes de compartir la pantalla, el objetivo de la charla hoy día simplemente es dejarnos algunos conceptos sobre gestión eficiente de costos, que espero que podamos ir comentando o que ustedes puedan ir comentando en el chat en la medida que yo vaya explicando y cualquier duda, por favor, también trataremos de responderla al final. Así que puedo compartir pantalla, me imagino, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, vamos a compartir pantalla para comenzar. Ahí está, ¿cierto? Sí, se ve bien. Perfecto. Bien, vamos con lo que nos convoca, con el tema que nos convoca hoy día. Ahí, perfecto. Hoy día vamos a tratar de trabajar sobre gestión eficiente de costos, cosa que no es fácil, y vamos a ir conversando por qué en más de alguna ocasión nos hemos encontrado con algunos problemillas. Les voy a ir contando un poco que hacemos también en el Departamento de Gestión Agraria, con nuestra carrera de Ingeniería de Agronegocios, con los agricultores, con pequeñas y medianas empresas, eh, y también ahí vamos haciendo las alusiones de por qué le estamos dando o por qué yo estructuro la charla de esta forma. Es por la experiencia, simplemente. Es por lo que nosotros hemos vivido, hemos visto dentro de nuestro trabajo con los pequeños agricultores, con los medianos, incluso los grandes. Nosotros, la primera premisa que tenemos en términos de gestión empresarial es que los problemas son los mismos. Los problemas son exactamente los mismos. Lo único que el tamaño del problema es distinto para un pequeño que para un grande, el tamaño. Pero el problema, no la importancia, el tamaño, pero sí los problemas son exactamente o se repiten independiente de la escala de producción de la cual estemos conversando. Así que también, para que lo tengamos presente, no se crea que aquí va orientado hacia algún segmento en especial de agricultores, sino, vuelvo a insistir, creo que la problemática que vamos a ir conversando y esperamos ofrecer algún tipo de solución es bastante más generalizada de lo que uno cree en el sector. ¿Cómo vamos a organizar esta charla, la presentación de hoy? Vamos a hablar sobre algunas generalidades de los costos, algunas definiciones que lamentablemente, aunque sea aburrido, tengo que hacerlo. De ahí vamos a entrar a un temazo que de una u otra forma nos complica la existencia, que es el control de costos, y el control de costos asociado al registro, a los registros de información, no solamente ya de datos, sino también de información, que es algo, ahí vamos a ver que es algo un poquito más
avanzado, si lo queremos llamar así, un poquito más procesado al respecto. Tercero, vamos a ver una modalidad que viene desde por allá de la primera mitad de la década pasada, de la década del 2010. La primera mitad se trabajó este tema de contabilidad y gestión, especialmente asociada a los costos, en donde es una propuesta de organización de el predio agrícola, de la unidad de producción, de la explotación y de todos los componentes que ella tiene, de tal forma que uno pueda tener un cierto control, como se dice ahí, ya no solamente de los costos, sino también de los ingresos. Y por último, vamos a hablar de eficiencia en la gestión de costos para cerrar, no tanto en términos técnicos, sino en una suerte de cierre asociado a un concepto con el cual vamos a abrir, pero que vamos a retomar más adelante, que tiene que ver con la competitividad. Vamos a hablar en la última parte, vamos a recordar a un señor Porter por ahí que siempre nos habló de competitividad, nos habla de competitividad, y sobre algunas estrategias en donde una de ellas, para lograr ser competitiva en el mercado, tiene que ver con el liderazgo en costos. Y con eso vamos a cerrar la presentación de hoy. Dependiendo del tiempo, vamos a ir avanzando más rápido, más lento. Ahí vamos a ir viendo cómo nos va yendo en ese sentido, tratar de cuadrarnos al tiempo referencial que tenemos. Entonces, con las generalidades de los costos. Primero, el concepto de competitividad. Y el concepto de competitividad tenemos que comentarlo, porque hay escenarios asociados a esta competitividad. Lamentablemente, nos vemos involucrados en este contexto de competitividad. ¿Qué es lo que es la competitividad? Simplemente la capacidad y flexibilidad que tiene una empresa para adaptarse haciendo ajustes a dos escenarios importantes, o sea, haciendo un ajuste a sus condiciones endógenas. Estamos hablando de costos, tecnologías, innovaciones, inversiones, etc. Y el otro escenario, haciendo ajustes a las situaciones cambiantes del medio externo, del medio exógeno, que tiene que ver con los precios de mercado, volátiles totalmente en algunos casos. Si no, recordemos el caso de China, de la producción de cereza, de la exportación de cereza y de China en el verano pasado, cerca por ahí por finales de enero, principios de febrero. El problema de precios de mercado, costos de la competencia, nueva demanda que se genera. Muchos productores hortícolas están claramente enfocados a esta nueva demanda que se está generando, especialmente con este segmento de jóvenes profesionales, de adultos jóvenes que tienen ingresos y que están dispuestos a comercializar, están dispuestos a comprar, a consumir nuevas variedades de distintos productos en distintas condiciones, en distintos escenarios. La agricultura orgánica es un escenario que se ve potente, que se ve con muchas perspectivas, ustedes lo deben saber. Y evidentemente nuevas oportunidades de negocio que pueden aparecer en el mercado. Todo ello posibilitando así poder mantenerse operando dentro del mercado. Ese es el objetivo de ser competitivo. Ser competitivo significa, pues, amarrar todo de tal forma que me permita a mí mantenerme operando dentro del mercado. Entonces, por ejemplo, una reducción exitosa de costos, para que sea exitosa, tiene que ser sostenible. No puedo tener reducciones por aquí o por allá y al otro año o a la siguiente compra de algún insumo, por ejemplo, perdí esa reducción. No, si yo puedo decir que hago reducción de costos y soy exitoso reduciendo costos, siempre y cuando las reducciones de costos que yo haga sean sostenibles. Solamente para, como les dije, las generalidades y algunas definiciones para entrar en materia, tengo que mencionar lo que es un costo versus un gasto, para que no nos confundamos. El costo se refiere al consumo-sacrificio de recursos valiosos ocupados para generar un producto o servicio. Cuando se habla de costo de un insumo o materia prima, se entiende que el insumo será ocupado para producir o comercializar un producto específico. Hagamos la diferencia con gasto, que es interesante. Lo que es el gasto se refiere al consumo-sacrificio de recursos valiosos durante un periodo determinado, sin que esté asociado directamente a un producto específico. De ahí,
en la tercera parte, cuando hablamos de contabilidad y gestión, vamos a tener que ver algún problema con los gastos generales que normalmente se nos produce. Entonces, los que no están asociados directamente a un producto específico, a la producción, podríamos llamarlos en términos de gastos. Ejemplos de aquello tenemos dos en términos productivos, que son los gastos de administración y los gastos de comercialización. Por ejemplo, cuando existen recursos que se han ocupado en labores de administración y ventas en un periodo sin claridad si estos gastos están asociados a un periodo, a un producto determinado. Vamos a tratar, en la tercera parte, vamos a dar lineamientos de tal forma que estos gastos de administración o de comercialización pudiésemos nosotros ser capaces de redirigirlos a un determinado, por ejemplo, un determinado cultivo, cómo distribuirlo, etc. Ahí no tenemos el tiempo suficiente, pero vamos a tratar de dar algunos tips al respecto, algunos lineamientos al respecto. Terceramente, tenemos los costos de producción que son los gastos, para no decir costos nuevamente, los gastos necesarios para la adquisición de insumos empleados para producir bienes y servicios en términos del tiempo. Estos pueden ser clasificados como fijos y variables. En el corto plazo resulta. En el corto plazo, podemos decir que hay insumos que no, o materias primas o servicios, o recursos que no son fáciles, no podemos aumentarlos o disminuirlos, por tanto son fijos. Pero en el largo plazo prácticamente todos los costos son variables. O sea, ahí no hay mucha diferencia en términos de esta clasificación, sino en el corto plazo es donde para nosotros es importante los fijos y los variables. Como simplemente un poco hablando de la experiencia, siempre los costos fijos son el problema. El costo variable no es un problema en sí, porque el costo variable, como ustedes deben saber, está asociado a la producción, son los insumos, está asociado a la producción. Pero el costo fijo es de uno, es el sistema que nos genera costos fijos. Por tanto, ese muchas veces es el gran dolor de cabeza y que nosotros lo obviamos, nosotros no necesariamente estamos preocupados de ese costo fijo. Y por último, también, aunque me adelanto o me salga del libreto, si lo queremos llamar así, el otro problema que tenemos asociado, aparte del costo fijo también, y que tenemos que tener claridad, lo vamos a ver más adelante, es cuánto nosotros le exigimos al negocio. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan importante esa exigencia en términos de utilidad del negocio? Porque muchas veces los grandes problemas que existen, o los, digamos entre comillas, los grandes fracasos que existen, muchas veces están asociados a una mala concepción de la exigencia que yo le hago al negocio. Probablemente era un negocio de un 50% de rentabilidad, de un 20% de rentabilidad, y no de un 100% como yo esperaba. Entonces, también ahí hay una suerte de apreciación, de observación, que hay que tener en mente al momento de saber cuánto yo puedo sacar de mi negocio. Evidentemente estamos con los principios básicos, minimizar costos y maximizar utilidades. Por eso esos dos elementos, tanto los costos fijos con los costos fijos como la exigencia que yo le hago al negocio, creo yo que podrían ser elementos clave en un momento dado para poder tener presente en el sistema. Y definiciones simplemente, costo fijo medio, en algún momento dado se necesitan saber cuántos son los costos totales divididos por el nivel de producción para poder calcular nuestro costo fijo medio. Costo variable medio, lo mismo, cuántos son los costos variables totales divididos por el nivel de producción. El costo total, vamos a repetir exactamente lo mismo. Y lo otro interesante que de una u otra forma nos llama la atención tiene que ver con el costo marginal. ¿Por qué es interesante el costo marginal y el análisis de marginalidad en general? Que lamentablemente por tiempo no lo vamos a desarrollar hoy día. Vamos a hacer algún nexo nomás, pero no lo vamos a poder desarrollar. Porque el costo marginal, en algún momento dado, en un mercado competitivo, muchas veces representan el precio de los insumos en el mercado. Y es el gatillante para saber, es parte de los elementos esenciales o fundamentales del costo marginal como indicador para determinar distintos puntos o el punto en donde yo me estoy encontrando en términos de mi rentabilidad.
Y en ese sentido, lo que me está diciendo el costo marginal como indicador, lo que me pudiese llegar a decir este costo marginal como indicador, tiene que ver en qué nivel de mi utilidad estoy alcanzando en términos de una tendencia. ¿A qué me refiero? No me va a decir, evidentemente, si es exacta la utilidad lo que voy a ganar, sino simplemente me está diciendo si yo estoy trabajando cerca de mi utilidad máxima o no. Entonces, al comparar el costo marginal con, como dice ahí, es el aumento en el costo total necesario para incrementar el producto en una unidad, evidentemente existe su contrapuesto, que es el ingreso marginal, y el ingreso marginal es lo mismo, es el aumento en el ingreso total que yo obtengo por el producir una unidad adicional. Entonces, en ese sentido, ese ingreso que yo obtengo versus este costo que yo obtengo, vamos a poder llegar a una utilidad máxima cuando ambos indicadores son iguales. Lo vamos a ver, no con, vuelvo a insistir, con este detalle, sino con un ejercicio matemática muy simple, más amigable con todos, para poder, con todos y todas, para poder analizar este punto. Entonces, a partir de todos estos elementos que nosotros estamos, de estas definiciones, que tal vez no nos dicen mucho en algún momento dado, quiero mostrarle algo, algo que no espero que no se compliquen, porque no tiene nada de complicación, sino simplemente yo quiero demostrar una cosa. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Lo que ustedes ven en la pantalla, en la parte superior, voy a cambiar eso. En la parte superior, que ustedes ven en la pantalla, es lo que se llama una curva de producción. La única diferencia que tiene una curva de producción con esta curva que tenemos acá es que simplemente aquí se le puso precio. O sea, es el valor de la producción que tenemos acá. Pero así se comporta. Es una curva doble sigmoidea que se llama. O sea, una curva por aquí y tiene otra curva por acá. ¿Ya? Y lo otro elemento esencial de esto es que trabaja, como ustedes también lo deben saber, incluso en la práctica, que trabaja con ley de rendimientos decrecientes. Al igual que ahora. Si nosotros hubiésemos, tal vez hiciésemos esta charla al principio del día, a las 9 de la mañana, todos estarían con unas ganas y atención mucho mayor, porque vienen descansados de una noche reparadora, de un sueño reparador, a hacerlo hoy día a las 7 de la tarde, en donde evidentemente las ganas que quedan no son las mismas. Por tanto, la ley de rendimientos decrecientes nos golpea, de todas maneras, como seres humanos, a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año. El sector agrícola, la producción agrícola se comporta de la misma forma, o sea, trabaja bajo ley de rendimientos decrecientes. ¿Y a qué se refiere eso? Tiene que ver con la marginalidad. ¿Y qué es lo que es la marginalidad? ¿Cómo se representa la marginalidad? La marginalidad está aquí, en el cambio. En que yo voy adicionándole unidades de insumo, y ante esas unidades de insumo que yo estoy adicionando, voy obteniendo, distintos niveles de producto aquí arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al principio, en esta parte especialmente, la cantidad de producto por una unidad adicional es muy alta, es casi exponencial. Hay una fase por aquí que se ve como más lineal. Y por último, tenemos la ley de rendimientos decrecientes. Tenemos rendimientos decrecientes a escala, que se llama, en donde yo voy agregando unidades adicionales de insumo y el rendimiento que obtengo de esa unidad adicional no es el mismo que pudiese alcanzar, que fue antes. Siempre ese rendimiento cada vez va a ir siendo menor, va a ir dejando, siendo cada vez menor, llegando a un punto que es cero. Y ya puedo darle más nitrógeno y no voy a conseguir 1 kilo más de producto. Voy a poderle incluso meter más agua y tampoco voy a poder mejorar la producción. Entonces, esta es nuestra curva de producción. Esta tenemos que lidiar. Aquí hay 3 cuadraditos en verde ahí que a mí me interesan para poner atención. Tienen que ver con como les dije, valorada esta curva de producción, es el ingreso total que ustedes obtienen. Por otro lado, tenemos una recta que está aquí, que demuestra o que representa mi costo total. Por otro lado, tenemos nuestra diferencia entre el costo total, el ingreso total, que viene siendo la utilidad.
Si ustedes se dan cuenta, en la primera parte tenemos pérdida. El ingreso es menor que el costo. Hay una pérdida, como dice acá. Hay un punto de inflexión y después empezamos a obtener utilidad. Pero si ustedes se dan cuenta, la utilidad máxima la obtengo produciendo el máximo. Aquí en evidencia que no es así. La utilidad máxima no la obtengo produciendo el máximo. Por tanto, ya tenemos un primer indicador en que dependiendo del paquete tecnológico que nosotros estemos aplicando, es evidente la utilidad que vamos a obtener en función del rendimiento que vamos a alcanzar. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en cultivo, en uva de mesa, por ejemplo, y en uva de mesa, que no es el mismo caso que la horticultura, pero que las hortalizas, pero en uva de mesa no necesariamente, por ejemplo, hay estudios que dicen que en agua, la cantidad de agua, excesos de agua generan pérdidas de producción, generan disminuciones en la producción. Por tanto, no le puedo aplicar agua porque creo yo que necesita la planta, sino tengo que estar seguro y claramente definido, calculado, cuánto es el agua que yo debo, el tiempo de riego y la frecuencia de riego que tengo que aplicar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la utilidad máxima, que es el otro cuadradito verde que a mí me interesa, está bastante lejos, dado estos costos de producción, dado esta recta de costo de producción, está bastante lejos del máximo de producción que yo puedo alcanzar. De ahí salen dos indicadores clave: el óptimo técnico y el óptimo económico. El óptimo técnico es lo máximo que yo puedo producir, pero a mí no me interesa ser el mejor productor o tener los rendimientos máximos en alguna cosa. A mí me interesa tener la mejor rentabilidad. Por tanto, yo voy a trabajar en función no del óptimo técnico, sino voy a trabajar en función del óptimo económico. Y si ustedes se dan cuenta, como está ahí en rojo, el óptimo económico normalmente está más atrás del óptimo técnico. Es que este producto es lo último que salió en el mercado, por cercanía con el campo, tengo más cercanía con los frutales que con las hortalizas, por tanto, en cereza ya están aplicando algunos productos que tienen una función hormonal después de haber aplicado, porque como no hay hora frío, después de haber aplicado, no alcanzamos la hora frío, no haber aplicado cianamida hidrogenada, Dormex, o cianamida hidrogenada, conjuntamente van este set de hormonas, ya, pero ¿y cuánto más? ¿Cuánto es el efecto? Porque el producto no es barato. Es para asegurar qué. ¿Cuál es el objetivo de aplicar, de tener una suerte, que son aproximadamente, para una hectárea estamos hablando de cerca de 80 litros? No es barato una aplicación de este producto. Entonces, ahí vamos con nuestro óptimo económico. Dependiendo de nuestro paquete tecnológico, evidentemente nuestro paquete tecnológico tiene que estar equilibrado con el rendimiento y además tiene que estar equilibrado con algo mucho más importante, con el costo. Y después, evidentemente, en función de los ingresos. Entonces, buscamos nuestra utilidad máxima. Ahí, hagamos un ejercicio, para que no queden de que es que la gráfica lo hace, es que la teoría es una cosa. Veamos la práctica, veamos una tablita. Tenemos una tablita ahí de insumo y de producción. Una curva que, si ustedes la dibujan, van a poder ver que es una perfecta curva de producción cualquiera. Y lo primero que podemos decir es que el óptimo técnico, ¿cierto? La máxima producción es cuando yo obtengo. ¿Con qué la consigo? Con 8 unidades de insumo. ¿Y por qué con 8 unidades de insumo? Que simplemente pueden ver acá que lo máximo que se consigue son 36 de producto. Pero evidentemente no voy a trabajar con 36, no voy a trabajar con 9, que voy a minimizar mis costos. Por tanto, voy a trabajar con 8. 8 sería el óptimo técnico en ese sentido. Perfecto. Sigamos. Entonces, mi óptimo económico lo consigo ¿cómo? Colocando valores al insumo y al producto a precios de mercado, para ver cuán rentable es.
Y en ese sentido, esa rentabilidad está en función de un máximo. Y ese máximo lo voy a conseguir haciendo una diferencia entre ingresos y costos. ¿Por qué hago esto? Yo no sé, yo estudié agronomía hace bastantes años, como ustedes comprenderán, pero a mí siempre mis profesores me enseñaron a producir el máximo. Es que yo tengo que producir el máximo. Y todo el paquete tecnológico era para producir el máximo, para maximizar la producción. Incluso para maximizar la calidad. Ya, pero, ¿y el costo? Entonces, aquí entramos a jugar con en los valores y con tanto el precio del insumo como el precio del producto, buscando este óptimo económico. Con los datos, vamos a hacer los cálculos correspondientes, unos cálculos muy sencillos. Cuando el insumo es gratis, yo no tengo problema, no tengo para qué preocuparme y tengo que producir lo que más pueda. Porque tengo que igualar, el óptimo económico es igual al óptimo técnico, así que tengo que producir lo que más puedo. Como dijimos en la tabla, debería ser 8 unidades de insumo, pues con 9 el costo aumenta, entonces no tiene sentido si voy a tener la misma producción con ambos unidades, con dos unidades diferentes, con dos cantidades diferentes de insumo, por tanto voy a optar por tener 8 unidades de insumo. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo es que el precio del insumo es 6 por unidad, el precio del producto es 4 por unidad. Ya dijimos por la gráfica anterior de que si hay precios de por medio no pueden ser iguales. Por tanto, el óptimo técnico no puede ser igual al óptimo económico. Busquemos punto detrás de eso. Y vamos a buscar el punto, la combinación de 7 unidades de insumo con 35 unidades de producción. Si hacemos el cálculo muy simple, como está presentado en la pantalla, tenemos entonces un ingreso de 140, un costo de 42. Por tanto, tenemos un ingreso neto máximo o una utilidad máxima de 98. Bueno, probemos que esto es así. ¿Cómo lo probamos? Vamos a ir atrás. Vamos a calcular lo mismo, pero con el uno atrás y uno hacia adelante. Este sería el óptimo técnico. Entonces podríamos calcular uno atrás y uno adelante. El anterior, si ustedes están ahí, 4, los precios acuérdense que eran 4 y 6, 4 por 30, 4 por 36, 144 menos 48 me da 96. Menor que 98. Perfecto. Vamos claro ahí. El siguiente tenemos 36 y 6, perdón, 33 y 6. 4 por 33, 132, 6 por 6, 36 de costo, nos da una diferencia de 96. Por tanto, también es menor que 98. Eso quiere decir entonces que bajo este escenario, un precio de los insumos de 6 por unidad y un precio de producto de 4 por unidad, nosotros estaríamos validando que nuestro óptimo económico estaría produciendo 35 unidades de producto con 7 unidades de insumo. Veamos un cambio. Veamos un siguiente ejemplo. Acá arriba, como nos dice que el precio del insumo, acuérdense que era 6, ahora sube a 8. Y el precio del producto, que antes era 4, baja a 2. O sea, la tormenta perfecta. Suben los costos y baja el precio del producto. Que eso yo creo que más de alguno de ustedes lo ha vivido en su devenir dentro del sector. Entonces, bajo ese escenario dijimos que nuestro económico era 7,35. Vamos a probarlo, a ver si funciona o no dentro de con este nuevo escenario, con estas nuevas condiciones de mercado, tanto de insumos como de productos. En estas nuevas condiciones de mercado tenemos que el ingreso en el anterior de 6, están al revés, las flechas, 36 por 2 son 72, 8 por 8, 64, por tanto la diferencia me da 8, menor a 14, que era lo que calculamos aquí arriba como ingreso neto máximo, menor que 14, por tanto, bien. Pero si vamos a uno más atrás, a 6 y 33, como está aquí, 6 y 33, vamos a tener que el ingreso son 66, 6 por 8, 48 de costo, por tanto vamos a tener un ingreso neto
18, es mayor que 14. O sea, ya bajo estas condiciones de mercado tenemos que hacerle la cruz. Ya no nos sirve estas condiciones de producción, sino nos estarían sirviendo estos de 6 y 33, sería una mejor condición de producción. Cabe señalar que si ustedes ven, nos vamos, empeoraron las condiciones de mercado, nos vamos alejando de este óptimo técnico, incluso el óptimo económico anterior. Estamos buscando un nuevo óptimo económico. Entonces, si nos salió que el anterior, el de menor cantidad de insumo, era el más rentable, sigamos probando. ¿Por qué? Porque en algún momento dado puede que encontremos una solución. Si seguimos probando, ustedes van a poder ver en la pantalla que con 8, con 35, con 5 unidades de insumo, 30 de producto, vamos a tener 60 menos 40, 20, ingreso neto, o sea, mayor que 18, o sea, nos tenemos que correr más atrás. Probemos con 4 y 26, nos da 20 también, mayor que 18, nos tenemos que correr más atrás. Ya con 3 y 21 nos da 18, y que igual al ingreso que teníamos calculado anteriormente. Por tanto, conseguimos un nuevo óptimo económico y vamos a lo mismo, hacia atrás. O sea, tuvimos que, dadas las nuevas condiciones de mercado que no son favorables, de 7 y 35 unidades, o sea, con 7 unidades de insumo y 35 unidades de producción, tuvimos que retroceder a 4 unidades de insumo y 26 de producción. ¿Para qué? Para mantener este concepto del ingreso neto máximo o de la utilidad máxima, o, como ya hemos venido diciendo, de conseguir nuestro óptimo económico. ¿Cuál es el problema? El problema es que las utilidades evidentemente son menores. Partimos con 98, después caímos a 18, y ahora estamos, o sea, perdón, después con las condiciones nuevas de mercado caemos a 20, y eso evidentemente duele el bolsillo. Entonces, vuelvo aquí a recordar, tenemos dos escenarios. Uno era los costos fijos, por un lado, y por otro lado, lo que nosotros le exigimos al negocio. ¿Cuál es el punto? Nuestra experiencia trabajando con pequeñas y medianas empresas, tanto agrícolas como no agrícolas, o como agroindustrias, si queremos llamarlo así, justamente es que el pequeño empresario muchas veces le cuesta sacrificar, o sea, perdón, más que le cueste, es difícil para él sacrificar la utilidad, por razones obvias. Y eso lo lleva a querer, ante condiciones adversas de mercado, lo lleva a producir más, pensando en que va a vender más. Y al vender más va a poder tener mayores ingresos y con ello tener más utilidad. Pero ustedes están viendo en la pantalla que no es así. Ante condiciones adversas de mercado, yo tengo que regular mi producción. Yo tengo que volver a repensar mi producción de tal forma de que yo siempre maximísima utilidad en función de, de la búsqueda de este óptimo económico, y no así este óptimo técnico que alguna vez a lo mejor algún asesor o a nosotros como agrónomos nos enseñaron de que había que producir una excelente calidad y un gran volumen, de maximizar la producción con alta calidad. No necesariamente es así. Así que ese es el primer mensaje: trabajar en función del óptimo económico y siempre estar pensando en que condiciones adversas de mercado normalmente me llaman a mí a echarme un poco más atrás en términos de la producción, a diferencia de que si las condiciones mejoran, evidentemente yo puedo entrar con mayor volumen al mercado. Primera parte resuelta. Vamos con la segunda, que es más, tal vez es más de lectura o de trabajo más, no tan matemático, sino más expositivo. El éxito de un negocio se mide en términos del logro de sus metas. Eso hay que tenerlo presente. Y una de esas metas de éxito a un negocio justamente tiene que ver con el
control. Con el control de gestión, y en este caso con el control, dentro del control de gestión, con el control de costos. ¿Qué es el control de costos? El control de costos es el conjunto de acciones llevadas a cabo para determinar si la o las actividades se están cumpliendo de acuerdo a los planes y además produciendo los resultados esperados. Existen ciertos elementos que son esenciales para llevar a cabo un control. Y estos elementos son una meta, objetivo predeterminado, una referencia a un plazo o tiempo para controlar, mensual, diario, semanal, anual, un medio que permita medir actividad, tiene que ser medible, un mecanismo que me permita medir lo que estoy haciendo. Y por último, no tiene sentido controlar, sino además establecemos mecanismos que corrijan, si es preciso, la actividad para alcanzar los fines planteados. ¿Qué formas existen? ¿Cuáles formas podemos reconocer de control? Existen distintas formas de ello, como por ejemplo, observaciones personales, informes orales, en menor medida, porque el agro es bien especial en ese sentido, evidentemente están los informes escritos. Los informes personales, inspecciones oculares en terreno, verificar el cumplimiento de las tareas, todo lo hacemos. Informes orales, consulta individual o colectiva, ojo, no solamente individual, también colectiva, en el cual se analiza el funcionamiento de alguna determinada área o actividad. No es solamente preguntarle a uno, sino al grupo, y en términos de consulta, no solamente de un monólogo, sino de escuchar mucho, de escuchar qué pasa en todas las áreas de la empresa, del predio, de la explotación de la unidad de producción. Por ejemplo, a los auditores, según me contaba alguien que sabía mucho del tema, una de las cosas que a él en su vida que le enseñó su vida y todos los estudios de posgrado que tenía, era que el gerente general lo primero que tenía que tener buena relación con el portero, con la recepción de la empresa y con las secretarias en general. Y si ustedes lo piensan rápidamente, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque ahí tiene observaciones orales observaciones personales e informes orales rápidamente y va a conocer todo lo que pasa dentro de la empresa. Entonces, para poder estas formas de control llevarlas a cabo, para poder generar una suerte de control de costo, existen datos que nosotros podemos recopilar. Y estos tipos de datos, por ejemplo, puede ser una historia reciente de las ventas, el uso de los recursos también, algo que cuesta mucho llevar en el agro, y se los digo porque por cercanía, como les digo, que tengo con aquello, con la producción, son los inventarios. En términos de cantidad ya es un parto, en términos de calidad peor todavía, pero es necesario llevar un inventario en términos de calidad y cantidad de los recursos disponibles. Estimación de las posibilidades físicas para el futuro, considerando varias alternativas donde yo me puedo mover, simplemente porque hoy día necesito trabajar con una máquina distinta, que es la última tecnología, pero tengo las posibilidades físicas para que esa máquina trabaje como corresponde. Por ejemplo, conozco casos de máquinas que han llegado cosechadoras de manzana, en donde en una plataforma van 4 personas y cosechan una hilera de manzanas solos, sin problema y muy rápido, pero con grandes riesgos porque los campos no están diseñados como para que esa máquina, ustedes conocen cómo son, de repente hay zanjas, de repente hay hoyos, etcétera. No es como en Europa, son máquinas que deben ser adaptadas a la realidad nuestra en ese sentido, entonces tenemos que tener en consideración las posibilidades físicas con las cuales trabajamos. Algo tremendamente relevante, estimación de los precios. ¿Qué se espera? ¿Cómo vienen los precios? ¿Cuáles son las tendencias que tenemos? Para ello tenemos 2 tipos de fuentes, primarias y fuentes secundarias o suplementarias. Las primarias contan de toda la información que se puede visualizar en la misma empresa, registros acumulados, históricos, etcétera, de los mismos
colegas, de los mismos otros productores, de juntarse a conversar el rubro, como un colega se juntaba con productores de maíz, de choclo en realidad, no de maíz, de choclo, con los cuales en la zona de Paine se juntaban en un restaurante, por lo menos 2 veces en la temporada, y entre todos y de distintas zonas hacían una estimación de la producción, especialmente antes de sembrar. ¿Cómo iba a venir el año? ¿Cómo creían ellos que venían? ¿Qué escuchaban? ¿Qué es lo que habían escuchado? ¿Cómo se movía esa información? Espectacular. Sacaban muy buenos resultados. Y simplemente conversando. Nada más que aquello. No estoy hablando de la asociatividad, no, simplemente de la comunicación, que es algo mucho más básico que una asociatividad o algo por el estilo. Comunicarse, muy importante. Fuentes suplementarias. La información que ya manejan todos los organismos, los boletines, todo lo que tenga que ver con alguna información que esté escrita muchas veces. Hoy día la web tiene una gran cantidad de información disponible sobre la cual se puede trabajar. Pero hay que darse el tiempo para aquello y no es trabajo perdido. La gestión no es trabajo perdido. Al contrario, una buena gestión puede ser el éxito de un negocio, una buena gestión empresarial. Inventario de los factores físicos que condicionan el proceso de comercialización también es importante como tipos de datos. Como les decía yo, información de la comunidad en lo educacional, de la experiencia, la capacidad administrativa, tanto de los compañeros, trabajadoras o trabajadores de la zona. También es muy importante. Por ejemplo, perspectivas de precios. Simplemente aquí ese es un estudio del 2018 que está entregada sobre la producción, una proyección de precios de la palta. Y ustedes pueden ver que ahí está hasta el 2020 y no se han equivocado. La palta se mantiene, aquí hay una pequeña disminución en el crecimiento, pero siguió, siempre está yendo hacia el alza. O sea, la tendencia es hacia el alza, de todas maneras. También datos sobre alternativas de productos y calidades. Muy importante. Diseño. ¿Cómo diseño registro? ¿Cómo voy a poder trabajar en función de estos registros? ¿Cómo registro datos? ¿Cuál es la idea? Primero, los registros tienen objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? Primero, cumplir con los requisitos, por ejemplo, de la declaración de impuestos, que si ustedes lo hacen a través de los contadores. Otro objetivo es medir el éxito de la gestión financiera y el progreso de un año a otro. Cómo sé que voy creciendo, cómo sé que voy avanzando. No es solamente el olfato, tiene que haber una cierta, lamentablemente, rigurosidad en términos de esta recolección de información. Proporcionar también puntos de comparación dentro de la misma empresa, ya lo vamos a ver con la tercera parte. Suministrar una fuente de información que ayude a planificar, muy importante hoy día. Hoy día existen distintos, acuérdense ustedes que estamos sufriendo, en muchas zonas están sufriendo por el agua, el año se ve tremendo en términos de la escasez, puede que ya hay información en la web que habla de que puede ser peor que el verano del 2019, perdón, la temporada 2019-2020, donde hubo ya falta de agua, claramente, una sequía que golpeó muy fuerte, y este año puede que golpee más. Entonces, tenemos que generar puntos de comparación en ese sentido. Suministrar una fuente de información que ayude a planificar, volvemos a lo mismo, y ayudar a obtener créditos en los bancos y otras fuentes de financiamiento. En ese sentido, por ejemplo, nosotros trabajamos no implementando, sino ayudando a la implementación de la norma chilena 2909, que asegura la calidad de la gestión. ¿Y por qué digo que nosotros colaboramos con ello? Porque es gratuito, yo lo hago con mis estudiantes, van al campo y empiezan a trabajar con el campo, en donde evidentemente el gerente, el dueño, el tomador de decisiones tiene que estar de acuerdo para poder facilitar el proceso. Y nos ha dado muy buen resultado. Por dos motivos. El primer motivo es porque ayuda mucho a la empresa a clarificarse, a ordenarse completamente. Y para nosotros, ¿cuál es el beneficio? Que muchas veces ha sucedido de que terminada el diseño de toda esta y la implementación de toda esta norma,
termina nuestro estudiante trabajando con la persona, porque finalmente es uno de los que más sabe de la empresa en términos de la gestión que se estaba llevando a cabo y de las mejoras que se han implementado. Entonces, estos objetivos que tienen que ver con puntos de comparación, fuentes de información al interior de la empresa, son muy relevantes y que ayudan también a tener una imagen, a proyectar una imagen dentro del mercado, tanto como en este caso, como por ejemplo para el caso de la banca. Pregunta el millón, ¿qué tan amplios tienen que ser los registros? En ese sentido, el tipo de control, por ejemplo, de egresos, ingresos por concepto de gestión comercial, existen tres tipos. Contabilidad simple de costos, midiendo los gastos e ingresos de un solo producto, por ejemplo. Registros ya más globales, que incluyen información, por ejemplo, de una planificación detallada de las finanzas, presupuestos, flujos de cajas, etcétera. Control de presupuestos, muy importante control presupuestario. Y registros para la declaración de impuestos, que evidentemente ustedes los tienen y que tienen que ser generados por razones obvias. Entonces, ¿qué tenemos que anotar? Por ejemplo, existen varias aplicaciones para las diversas informaciones acumuladas. En ese sentido, gastos de operación, de entrada, volúmenes comprados, inventarios anuales, también inventarios diarios o con mayor frecuencia realizados, datos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En algún minuto dado, ¿y por qué? Porque piensen ustedes que la información tiene que en la empresa fluir. No puede estar acumulada en una persona. No puede. Porque si esa persona falla, la empresa muere. La empresa falla. Entonces, si el campo no tiene que operar con registros de tal forma de que alguien se haga cargo y vuelva y mantenga el funcionamiento, ni siquiera vuelva a echar a andar, sino mantenga el funcionamiento de la operación, especialmente si es que en algún minuto dado el tomador de decisiones tiene alguna dificultad. Entonces, necesitamos tener un espectro de información que permita llevar un control de costos, llevar un control de operación, llevar un control de faena, principalmente. ¿Cuáles son las características deseables de los registros? Primero, que tienen que ser completos, en relación a los objetivos, deben ser exactos dentro de ciertos límites, considerando como aceptables, ya que los errores se pueden localizar y corregir por simples procedimientos. ¿Por qué estamos hablando de exactos dentro de ciertos límites? Porque tampoco se puede transformar en una carga. No puede ser que los árboles no dejen ver el bosque. Tienen que ser completos, pero con la suficiente detalle que nos permita tomar decisiones, nada más. Los excesos también son malos, también no nos aportan en ese sentido. Por último, deben ser sencillos y convenientes para poder interpretarlos y ejecutarlos fácilmente. Esos son los tres conceptos asociados a este diseño de registros: completos, sencillos y convenientes para el que lo está trabajando. Piensen ustedes que, antes de entrar aquí, piensen ustedes que un sistema de información, cuando usábamos chequera, porque yo ya hace tiempo que no uso, pero la chequera, cuando simplemente esa hojita en blanco que venía, o sea, no en blanco, que venía como una tabla con distintas filas y con distintos nombres para poder ir ordenándose uno con los cheques, ese era un sistema de información, así de simple. Por tanto, dependía de cada uno qué tan completos, sencillos y convenientes pueden ser estos registros. Bien, con eso terminamos la segunda fase. Tercera fase, contabilidad y gestión. Tenemos control de gestión, tenemos control de costos, tenemos registros, ya, pero ¿y cómo los ordenamos? ¿Cómo los trabajamos dentro del campo? La eficacia con la que se administra una entidad es reconocida como el factor clave de éxito a largo plazo. Nosotros hemos tenido muchas dificultades al trabajar el tema de gestión empresarial muchas veces con productores agrícolas. ¿Por qué? Porque evidentemente el productor valora al asesor que llega con la tijera de podar y le poda un árbol, lo deja maravilloso y en esa temporada el árbol va a dejar mucha fruta, va a ser muy productivo, por tanto, aplausos para él. Pero cuando uno llega al campo, que lo vamos a ver en la cuarta parte, vamos a hacer alguna reflexión al respecto, y yo le pido al productor
¿Cuál es su plan estratégico? ¿Cuáles son sus indicadores? Es que no tengo. Es que ¿para qué? ¿Y para qué? El para qué lo da todo el control de gestión que puede ser operacionalizado a partir de un plan, por ejemplo, de un plan estratégico. Porque ahí vamos a tener metas, indicadores, responsables, fechas especialmente. Ese control de gestión lo vamos a poder tener a través de un control presupuestario, de un control de flujo de caja. Que yo no sé cómo se me fue la plata. Entonces, ahí tenemos que la administración es fundamental, tal vez no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de contabilidad de gestión, o sea, el requerimiento de aumentar la eficiencia y la competitividad, que hemos visto al principio, de los negocios significa controlar los costos, de una u otra forma. En ese sentido, los requerimientos implican control de actividades, de costos, de ingresos y de rentabilidad. Aquí ampliamos el sistema. ¿Cuál es la herramienta, tal como aparece en la figura, cuál es la herramienta que necesitamos para eso? Es la contabilidad. Y como aparece aquí, la contabilidad, hay dos tipos de contabilidad, la financiera, pero la que a nosotros nos interesa es la contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión, ¿en función de qué? De la toma de decisiones y, evidentemente, decisiones a corto plazo, estratégicas de inversión y financiación. Por otro lado, la contabilidad analítica nos permite la planificación y control presupuestario, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y, evidentemente, la contabilidad de costos. La contabilidad, entonces, es llevar cuentas, es decir, tener registros de información ordenada o procesada de una forma que nos permita hacer análisis y obtener conclusiones, de información que sea cuantificable, o sea, que se exprese en términos monetarios, en valor económico, que es lo que a nosotros nos interesa. Se orienta a generar información útil para usuarios internos de la empresa, y su objetivo es utilizar criterios y procedimientos que permitan sacar el mayor provecho posible a la información para una administración eficaz y eficiente. Esta es la base, esta contabilidad es la base de los sistemas de información para la gestión, en ese sentido. ¿Cuáles son sus objetivos? Permite a los tomadores o a las tomadoras de decisión disponer de información para aquello, para la toma de decisiones y para la planificación. Lamentablemente, una de las grandes fallas en términos de la gestión empresarial en el agro en general es la planificación, en ese sentido. También apoyar a los tomadores de decisión para dirigir y controlar actividades diarias. Algo tremendamente relevante. Motivar a los tomadores y a las tomadoras de decisión y a trabajadoras y trabajadores para acercarse a las metas de la empresa. También ayuda en ello la contabilidad de gestión. Y por último, medir el desempeño de las unidades de la entidad, sus encargadas o encargados, y a las demás y a los demás trabajadoras y trabajadores de la unidad de producción. También ahí es tremendamente importante. ¿Cómo se organiza esta contabilidad de gestión? Qué ganas de poder hacerlo presencial y haberlo hecho en una pizarra para que lo pudiésemos ver más concretamente. Pero bueno, en esto estamos. Esto se organiza en lo que se llaman centros de responsabilidad. En ese sentido, el control de gestión persigue determinar el desempeño económico de la entidad en variables como ingresos, costos, utilidad y rentabilidad de la inversión. En ese sentido, ¿qué se requiere? Se requiere información desagregada por subunidad, lo que implica saber qué proporción de ingresos, costos y utilidades se originan en cada actividad y cuáles son las actividades comerciales o productivas que más aportan al resultado total de la empresa. En ese sentido, estas subunidades, por ejemplo, pueden existir aquellos centros de responsabilidad o subunidades que no generan ingresos para el negocio.
pero que son absolutamente necesarias. Equipos, maquinarias, camiones, transportes, bodegas, etc. Pero también existen aquellas que sí generan ingresos, como pueden ser los cultivos, cuarteles, sectores, variedades, etc. En ese sentido, la existencia de los centros de responsabilidad permite crear un sistema de información clave para, por ejemplo, establecimiento de incentivos y sistemas de control, entre otros. Una sola pregunta para plantear en estos centros de responsabilidad. Por ejemplo, un tractor. ¿Cuándo yo decido que tengo que renovar el tractor? Y uno dice, sí, pero es que cuando ya me da muchas panas, cuando me ha dejado botado. No. No, porque hay un costo de oportunidad de ese tractor o de esas labores en donde yo uso esa maquinaria, que es simplemente pedir el servicio. Entonces, ¿cómo yo calculo, cómo yo estimo en términos de valor económico ese tractor? ¿Cómo lo controlo? ¿Es que por lo que me da que hacer? No, no necesariamente. ¿Con los gastos que genera? No necesariamente, porque también genera ingresos. Podrían generar ingresos. Y ahí vamos a ver cómo estos ingresos pueden llegar a ser valorados en este tractor. Entonces, la existencia de estos centros de responsabilidad producirá un efecto importante sobre la motivación y la efectividad del responsable de esa unidad. Por ejemplo, de un bodeguero, que está a cargo de una bodega, evidentemente. Ese personaje, ese trabajador o trabajadora puede ser motivado dada su efectividad en ese sentido. La información manejada a este nivel permite motivar y evaluar a grupos o equipos de trabajadoras y trabajadores destinados a una parte del negocio. Existen diferentes tipos de centros de responsabilidad. Centros de costos. Es una unidad dentro del negocio para la cual interesa medir los costos en que se incurran. Equivale a una cuenta en la que solo se acumulan costos. Por ejemplo, una bodega. Una bodega podría ser un centro de costo dentro de nuestro sistema que solo acumula costos. Ejemplos, maquinarias, algunas maquinarias, bodegas, etc. Un galpón. Un taller mecánico, si es que no presto servicios, es solamente un acumulador de costos. Al tener una determinada la magnitud de los costos involucrados más la productividad, se podrá evaluar la eficiencia de la subunidad. Volvemos a lo mismo. Maquinaria. ¿Hasta cuándo un tractor? ¿Cuándo cambio un tractor? No puedo decir que solamente cuando me genera mucho gasto, cuando me ha dejado botado, porque probablemente esa sea la situación límite. Y la decisión del cambio del tractor tendría que haber sido mucho antes. Vamos a ver más adelante cómo trabajamos ese fenómeno. Otro tipo de centros son los centros de ingresos, que normalmente están asociados a la medición de ventas, por tanto, están relacionados con ese tipo de negocios, por ejemplo, de entidades de servicio principalmente. Y el otro tipo de centro que a nosotros nos interesa muchísimo de poder detectar tiene que ver con los centros de utilidades. En ese sentido, la subunidad en la empresa donde le interesa conocer las utilidades en términos de ingresos y costos es un centro de utilidad. En ese sentido, por ejemplo, la mayoría de los rubros productivos o comerciales, porque en ellos se registran tanto ingresos como los costos. Y con ello, finalmente voy a poder calcular un margen o utilidad. Otro tipo de centro de responsabilidad es el centro de inversión. El centro de inversión es una subunidad dentro del negocio en la que interesa, evidentemente, medir la rentabilidad sobre la inversión en activos. Interesa conocer la relación existente entre la utilidad obtenida y los montos invertidos, los montos de inversión necesarias para generar esa utilidad. Es decir, involucra el costo económico que representa el capital invertido. Ejemplos de aquello, por ejemplo, el negocio en sí, el negocio cuánto, el campo completo,
puede ser un centro de inversión para saber cuánto es lo que tengo invertido y cuánto me está rentando el capital invertido que yo tengo, o perdón, el capital, entre comillas, inmovilizado que tengo ahí en el campo. Otro es también equipamiento de distintos equipos, infraestructura, etcétera, también son centros de inversión. Entonces, ¿cuáles son los criterios para establecer un centro de responsabilidad? Por ejemplo, uno de los criterios de establecimiento de un plan de cuentas detallado implica una exhaustiva captura, registro y procesamiento de datos. Ello implica gran consumo de tiempo y de recursos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la relación costo-beneficio, lo que yo les decía, los árboles no pueden dejar a uno obstaculizarle ver el bosque. Entonces, hay que tener en cuenta la relación beneficio-costo, costo-beneficio. Más información involucrada, mayores costos implica para obtenerla. Entonces, el establecimiento de un centro de responsabilidad dependerá de preguntas y análisis y decisiones que cada tomador o tomadora de decisiones busque. ¿Hasta qué nivel? Yo voy a trabajar mi campo en 2 sectores. No, yo voy a trabajar el campo por rubros, porque tengo varios rubros, por tanto, cada rubro. No, yo voy a trabajar en campos ya no por rubros, sino dentro de rubros hay variedades. Y esas variedades, cada una de las variedades las voy a trabajar. Todo depende aquí, es libre. Cada uno, dependiendo de las condiciones, los recursos que tenga para poder desarrollar esta contabilidad de gestión, es el nivel de detalle que puede trabajar, con la cual va a trabajar su captura de información. Entonces, hay que ver esa relación costo-beneficio. Ojo, téngase presente con respecto a aquello. Cuando uno llega con esta idea y empieza a cambiar y empieza a requerir mayor información, mayor captura, generalmente encuentra rechazo entre los trabajadores y trabajadores que uno tiene a cargo. Por tanto, uno de los tips en ese sentido, o de los consejos, podría ser partir de poco. No de golpe, no, se los digo por experiencia. Nosotros hemos tenido algunos fracasos, no pocos en ese sentido, porque claro, uno llega con todo el aparataje a un campo a ayudar con esto, y claro, el primero y la administración, ya la gente que está en la administración, especialmente los grandes productores, la gente que trabaja en la administración, ya genera un rechazo inmediato. ¿Por qué? Porque tienen que manipular o tienen que soltar mayor cantidad de información, tienen que elaborar mayor cantidad de información a partir de los datos que manejan. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan que decíamos cómo yo decido que un tractor tengo que cambiarlo porque ya no me es rentable? No puedo decir porque a mí me deja ese tractor botado porque me está generando mucho gasto o costo. Está generando muchos costos, desembolso de dinero. Una opción tiene que ver con los precios de transferencia. Valoro precio en una subunidad de la empresa que le cobra a otra subunidad de la misma empresa al prestarle un servicio o traspasarle un producto. En ese sentido, un precio de venta de la subunidad que entrega el producto o servicio y el precio de compra que la subunidad lo recibe. O sea, yo tengo mis equipos de maquinaria. Esa maquinaria yo la voy a usar y voy a ir a pulverizar un determinado cultivo. Esa pulverización tiene un costo que está asociado al tractorero, al combustible y a la depreciación de los equipos, entre otras, y al mantenimiento de los equipos, pero también tiene un ingreso. Pero ¿cómo si el equipo es mío? Sí, pero Colón tiene una fórmula para poder calcular, y esa fórmula es el precio de mercado. El precio de mercado, ¿qué significa? ¿Cuánto cuesta que le presten el servicio? Entonces usted perfectamente podría llevar una estadística, un registro de todas las aplicaciones que va haciendo con su equipo, en términos del valor de mercado que le podría haber costado esa aplicación y el costo que le significa mantener ese equipamiento en condiciones óptimas para poder funcionar. Entonces, ya ahí tenemos una primera opción de poder valorar a precio de mercado un determinado servicio, una determinada labor que evidentemente para el equipo, para la maquinaria va a ser un ingreso,
a precio de mercado, pero para el cultivo va a ser un costo a precio de mercado. Esa es una primera opción. Eso es un costo que se genera, pero también es un costo que para uno es un ingreso que se genera y para otro es un costo que se genera. Su uso asociado a los centros de responsabilidad permite dar la visión de que la empresa estuviese manejando varios negocios simultáneamente. O sea, cada unidad que yo definí dentro del sistema es un negocio independiente, entonces tengo que hacerlo funcionar. Existen, como les decía yo, 3 criterios. Ya vimos uno, de los precios, el precio de mercado, ya lo vimos, ¿cierto? El segundo es muchas veces los precios de mercado representan el costo alternativo, ya lo vimos. El estado de resultados, calculado sobre la base de los precios de mercado, reflejará las utilidades o pérdidas, como ya lo habíamos conversado, como si la unidad fuese una empresa independiente en base a una decisión económica. Sin embargo, no siempre se puede usar el precio de mercado, por ser muchas veces inflado, irreal o poco transparente en ese sentido. Otra opción es que yo use el costo, ¿no? Un costo promedio, que yo voy a ponerle un 10% más, un 5% más a este costo para dárselo, para entregarlo, para costearlo en otra subunidad, y para mí eso va a ser un ingreso. O simplemente ya trabajo a lo que al costo cero, o sea, el mismo costo lo voy manejando entre una subunidad y otra. Para la unidad que entrega sus ingresos serán equivalentes, por ejemplo, a los costos. En este caso, la administración deberá comparar los costos de producción, costos de comercialización de la unidad que entrega las alternativas disponibles. Por último, precios simulados. No, yo voy a hacer una simulación, voy a ver cómo más o menos, a mi criterio, van a ser los precios que voy a trabajar. Otra opción también es el precio negociado, que sea cuando hay incentivos económicos sobre las personas a cargo de los centros de responsabilidad involucrados, los que dependerán del criterio utilizado para definir. Por tanto, se debe llegar a un acuerdo para establecer el precio de transferencia. ¿Dónde se genera el principal problema? Simplemente en la administración, por ejemplo. ¿Cómo distribuyo? Y una forma de distribuir, por ejemplo, los gastos generales en estas subunidades, la administración, que ya dijimos que era un gasto en estas subunidades, simplemente el costo de la administración, el valor de la administración, que significa anualmente, yo lo puedo distribuir, por ejemplo, con un criterio muy simple de las hectáreas que tengo. Cada cultivo tiene una superficie y proporcionalmente yo puedo distribuir esos costos de acuerdo a la superficie que ocupa cada cultivo. Perfectamente puedo, a lo mejor, es que hay un cultivo que ocupa más la MIT, perfecto, aquí no hay criterio. Cada tomador o tomadora de decisión aplica su criterio, pero siempre tratando de que, como decía anteriormente, cada subunidad sea un negocio independiente, de tal forma de poder tener mucha claridad de cuándo es rentable y cuándo no. Pasamos a la cuarta y última parte. Eficiencia en la gestión de costos, estrategia de liderazgo. El producto no necesita ser el mejor. Solo tener una calidad aceptable y dirigido a los consumidores orientados al precio. Tal como yo les decía anteriormente, a mí no me interesa producir en el máximo volumen y en la máxima calidad. No, tiene que ser una calidad aceptable de acuerdo con los consumidores, con el mercado que me está comprando. Ser líder en costo significa comercializar, significa producir, significa vender con el menor costo de toda la competencia, aprovechando el conocimiento y la experiencia que se tiene sobre el resto de las compañeras y compañeros, colegas en el producto. Lograr una posición de esta naturaleza significa focalizarse en la eficiencia máxima, es decir, el desarrollo de economías de escala altamente eficientes y el control riguroso de los gastos. La reducción de costos es al mismo tiempo un mecanismo de defensa contra la rivalidad de los competidores, debido a que los costos bajos permiten obtener utilidades a pesar de la lucha o de la competencia que exista en el mercado. Además, permite sostenerse a pesar de los poderes de los compradores, que muchas veces, yo creo que todos más de alguna vez lo han sufrido, puesto que estos comprarán donde los precios sean más bajos para una misma calidad de producto, y es decir, le comprarán al rival o al competidor que sea más eficiente en ese sentido. El productor muchas veces tiene el poder de negociación desde su
desde su mano. Normalmente no es así. Entonces hay que tener cuidado con aquello. Entonces pueden existir, por ejemplo, ventajas absolutas en costos, las cuales se deben a tres fuentes principales: operaciones y procesos de producción y comercialización superiores debido a una experiencia acumulada, control de insumos específicos que se requieren para la producción y comercialización, como mano de obra, materiales, equipos o capacidades administrativas, cuya oferta es limitada, puede llegar a ser limitada, ya lo estamos viendo en algunos rubros especialmente, con la mano de obra, con la escasez de mano de obra que se puede producir y que se produce. Y por otro lado, la otra fuente es el acceso a financiamiento barato para responder a riesgos más bajos. La competencia más intensa implica precios más bajos, mayor gasto en armas competitivas no relacionadas con el precio, o tal vez ambas. Como la competencia es intensa, reduce los precios y por otro lado incrementa los costos, recorta las ganancias de todos finalmente. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el mercado es definido, es una torta, y en la medida que haya más competidores van a haber mayor cantidad, o sea, el pedacito de la torta que le toca a cada uno cada vez va a ser menor en la medida que entren más competidores. Es el gran problema de un buen negocio, que todos quieren entrar. Entonces la torta se va a disminuir, la torta se va partiendo en unidades cada vez más pequeñas. Entonces, evidentemente, los costos fijos cada vez son más altos. Los costos variables cada vez son menores porque también vendo menos. Tengo una torta de mercado, un posicionamiento cada vez más difícil y una posición cada vez más pequeña, un segmento de mercado de cobertura bastante más bajo con una competencia intensa. Por lo tanto, la competencia intensa entre negocios del mismo rubro contribuye a una poderosa amenaza para la rentabilidad. Por tanto, ahí viene si miran a la derecha, ¿qué es lo que buscamos en ese sentido entonces? ¿O cuál es la idea? Es de generar ventajas estratégicas. ¿Asociadas a qué? A objetivos estratégicos. Aquí ¿cuál es la otra estrategia que postula el señor Porter? No solamente el liderazgo de costos, sino también en buscar diferenciación, en tratar de diferenciarse. Por eso, todos estos tipos de productos asociados a alguna característica, como es el producto orgánico, agroecológico, que según me decía un colega del SAC, hay que tener cuidado con la ley, porque la ley no distingue producto agroecológico, distingue producto orgánico. Entonces, todos esos atributos diferenciadores funcionan en algún momento dado para captar una determinada posición en el mercado. Entonces, cuando los costos fijos son altos o la demanda no crece tan rápido, la rentabilidad tiende a ser muy ligada al volumen de ventas, lo cual puede dar origen a una competencia intensa, pues tiende a reducir los precios y resultando en una disminución de las ganancias. En negocios en que los costos fijos son altos, si el volumen de ventas es bajo, estos pueden pagar los costos fijos, por lo que no pueden pagar los costos fijos, por lo cual no son rentables. Entonces los costos fijos se deben considerar antes de hacer una sola venta. Es lo esencial y lo primero que tenemos que tener en consideración. Para ir cerrando, y según mi cronómetro me pasé 10 minutos, disculpas por eso. ¿Cuáles fueron los temas de hoy? Los temas de hoy fueron algunas generalidades de costos que vimos al principio, en términos de este óptimo técnico y óptimo económico, que es el que a nosotros más nos interesa. Vimos temas asociados al control de costos, principalmente en función de los registros de datos de información, que es lo que nosotros, es una de las grandes falencias, como les decía yo, que hemos detectado en términos por la experiencia que tenemos con la implementación de la norma chilena 2909. Tercero, vimos esto de contabilidad y gestión, de cómo organizarnos para lograr ese control de costos, también asociado a un control de ingresos para mejorar nuestro control de gestión, cómo organizar nuestra unidad de producción. Y por último, el señor Porter, que nos habló de este liderazgo en costo y todos los problemas que tiene asociado en términos de conseguir una eficiencia en la gestión de costos. Entonces, la pregunta es, y después de todo lo visto en la charla, ¿qué viene? ¿Qué nos puede quedar? Que espero yo que algo de lo que hemos conversado en esta hora y 12 minutos haya servido y les sirva en realidad en el futuro. Así que muchísimas gracias. Y no sé si hay
preguntas. Ahí está mi dirección de contacto por si gustan contactarme en el futuro. Muchas gracias, José. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo podemos asegurar precios en horticultura? ¿Planificación de la producción puede ser una alternativa? O sea, más que asegurar precio, está difícil la pregunta en términos de la horticultura principalmente, porque todos sabemos que es bastante volátil en ese sentido. Yo creo claro, la planificación es fundamental. O sea, ahí el control de presupuestario, el control asociado a un control presupuestario, yo creo que tiene mucha razón la persona que hace la pregunta. El punto, creo yo que una de las grandes deficiencias del agro, especialmente en rubros como las hortalizas, justamente está asociada a la comunicación. Creo yo que es poca la comunicación que existe entre los productores, por no decir que es casi nula en algunos casos. Es poca. O sea, yo creo que ahí, lo mismo que a mí me quedó siempre grabado es lo que hacía mi colega con productores de choclo. Claro, había alguien que los organizaba, pero y no estoy hablando de masa, sino eran 10 o 15 personas que se juntaban a almorzar toda una tarde y a conversar del tema. Y ellos mismos eran eran productores, por tanto cada uno sabía su realidad y la comunicaba sin ninguna mezquindad. O sea, el éxito mío es el éxito de todos. Y con eso ellos regulaban, o sea, no regulaban, con eso ellos enfrentaban el escenario que muchas veces es incierto. Acuérdense que la agricultura tiene dos grandes incertidumbres, que son de precio y rendimiento. Esas son las grandes incertidumbres que tiene. Entonces, tratar de bajar ese riesgo, primero que nada diría yo que yo no podría decir que vamos a obtener precios, pero sí, yo creo que la comunicación en ese sentido es un gran factor que hace mucha falta en el sector agrícola. Gracias. Después dice, muchas gracias por la charla, muy clara su exposición. Otra consulta es, en la planificación estratégica, ¿cuál sistema de costos se recomienda? Históricos, ABC de costos, reales y por qué. En mi opinión, creo que los costos, el sistema de costeo por actividad, el ABC, debería ser uno de los más eficientes en ese sentido. Pensando en que tengo que ser coherente con lo que presenté de esto de la contabilidad de gestión. Entonces, es mucho más fácil, es más conveniente trabajar el sistema de costeo ABC, el sistema de costeo por actividad, en función asociado a un sistema de información con base en la contabilidad de gestión. Más que ese mismo estructura me va a generar a mí costos históricos, me va a generar una batería de información hacia atrás que me va a ir ayudando a perfeccionar mi toma de decisiones en el futuro. Vuelvo a insistir, para mí es clave esos sistemas o ese volumen de manejo de información, especialmente cuando el tomador de decisiones no está. Eso es fundamental. Mientras esté el tomador de decisión, se va a saber todo, va a manejarse todo y va a funcionar todo en términos operativos. Pero ¿qué pasa cuando no está? No puede parar, el agro no para. Un campo, si hay que cosechar, no va a parar, no puedo esperar porque me enfermé y estoy 15 días en cama. No puedo. Tiene que haber una suerte de fondo, perdón, no de fondo, de base, de conocimiento al interior de cada una de las unidades de producción, disponible para que cualquiera pudiese, que reemplace al tomador de decisión, pueda seguir con el negocio y pueda seguir produciendo. Pero el sistema ABC, creo yo, por actividad, para hacerlo coherente con la contabilidad de gestión, con una base de contabilidad de gestión. Gracias. Excelente exposición, José Luis. Mi consulta es si existen empresas pequeñas beneficiarias de INDAP que combine todas las variables y que sean exitosas. Buena pregunta. Es uno de los grandes desafíos que tenemos con el INDAP en ese sentido, con la agricultura familiar campesina. Se lo digo, y por eso le digo yo mi cercanía con el agro. Mi suegro es pequeño agricultor, entonces yo 27 años conociéndolo con todo lo que le ha pasado y con todo lo que sigue haciendo de mal, y yo creo que es difícil. No imposible, ¿eh? No imposible, pero existen casos exitosos
pero exitosos muchas veces porque han sabido aprovechar una oportunidad de negocio. O sea, yo lo digo porque hoy día la pequeña agricultura, o la agricultura familiar campesina que está asociada, por ejemplo, al rubro de cerezas, le está yendo muy bien, muy bien. Pero es por la oportunidad de negocio. Porque si yo los miro hacia adentro, hacia la gestión que realizan, es un desastre. Ahora, vuelvo a insistir, no es solo para los pequeños. El problema es para los pequeños, medianos y grandes. Son los mismos, solamente que el valor del problema es distinto. Para un pequeño a lo mejor está hablando de millones, para un mediano está hablando de cientos de millones y para un grande está hablando de miles de millones, pero el problema es exactamente el mismo. Lamentablemente no conozco ningún caso que conjugue esta suerte de idealismo, tal vez que en algún momento dado se puede apreciar con la presentación del día de hoy, pero esa es la base. O sea, ¿por qué la agricultura tiene que ser distinta a una empresa y operar como tal? ¿Por qué? Claro, hay factores culturales, idiosincráticos que están asociados, pero bueno, todavía queda mucho camino que recorrer en ese sentido. Y no olvidar que tenemos otro problemita más, o se nos viene otro problema más, que se llama adaptación al cambio climático. Y ahí hay medidas de adaptación al cambio climático, hay un diagnóstico, por si acaso, si alguien lo quiere revisar, de la FAO. Más que un diagnóstico, hay unos lineamientos de la FAO que se llaman SAFA, es la sigla. Con SAFA lo van a poder encontrar. Y son 15 criterios que abarca la sostenibilidad agrícola. Y yo creo que nosotros cumplimos un 10% de esos 15 criterios, especialmente en rubros, por ejemplo, como la horticultura. O sea, es complejo, y eso se nos viene. Y se nos viene porque tenemos que adaptarnos al cambio climático, lo estamos viviendo. No puede ser que en Santiago hayan 26 grados hoy día, o estamos en julio. ¿Qué pasa? Eso. Gracias. Otra consulta dice, ¿qué cultivos emergentes ve a corto plazo? Uy, yo no tengo la bola de cristal. Yo más que nada, antes de ver los cultivos, creo yo, como tal, yo trabajaría en función de las tendencias de consumo que hoy día están despertando en el mercado, para no complicar la existencia, o sea, para no complicarnos nosotros. ¿En qué sentido? En que existe hoy día claramente una tendencia que tiene que ver con como yo lo mencionaba, de estos adultos jóvenes que tienen capacidad adquisitiva y con los cuales hoy día el comercio electrónico nos abrió una gran puerta para poder directamente llegar con un producto que ellos quieren, que si ellos quieren un producto agroecológico se les da. Si quieren un producto orgánico se les da. Si quieren algunas variedades muy particulares de hortalizas que hoy día existen en el mercado, también. Yo creo que más que, no quiero pronunciarme respecto a variedades, porque creo yo que el mercado de una u otra forma es tan volátil que yo le puedo estar diciendo A y mañana, como me ha pasado alguna vez en la historia, y mañana está ocurriendo B. Yo trataría de trabajar en función más que de las variedades, de las tendencias que hoy día existen en el mercado en el consumo de alimentos. Yo creo que de eso hay que, ojalá, yo me imagino que ya han tenido algún webinar sobre eso, porque eso es lo relevante. Hacia allá hay que trabajar. Gracias. ¿Qué software combina todos estos parámetros? O simplemente una planilla Excel. No hay para qué tener un software. Por favor. Simplemente una planilla Excel. Y incluso yo me atrevería a decir que un cuaderno y un lápiz. Por favor, no pensemos que cuando hablamos de sistemas de gestión o sistemas de control de gestión, vamos a hablar de un SAP o de una plataforma gigantesca que vale millones. No. Yo les voy a contar una sola cosa. El gerente agrícola de una exportadora, para no dar el nombre, que tenía una cantidad de campos a cargo, él manejaba todos los campos en una planilla Excel. No tenían ningún software, no habían comprado ningún software. Simplemente en una planilla Excel. O sea, el llamado es a que uno tiene que aprender a usar el Excel, más que comprar un software. No, olvídenlo. No gasten plata.
hay que aprender simplemente es mejor cultivarse uno con Excel y con eso tienen todo solucionado para poder implementar un sistema como el que estamos presentando. Yo lo he visto, por eso se los cuento. Sí, correcto. Mario Enrique lo que dice, tiene todo, eso es lo fundamental. Lo importante es partir por registrar, por hacer los registros. Por eso yo le di énfasis a esa parte, porque es el gran talón de Aquiles que nosotros hemos visto cuando implementamos normas, de la norma chilena, que todo esto, vuelvo a insistir, es gratuito, ¿eh? No tenemos tiene ni un costo para el productor, solamente que me contacte y la suerte y la idea es que yo tenga disponibles estudiantes para poder hacerlo, porque para ello es su trabajo de título. El gran problema que nosotros nos encontramos es ese, que no tenemos, lamentablemente no hay, los registros son muy básicos y algunas veces insuficientes o malos, por decirlo así, un mal registro. Eso. Gracias. Dice, ¿la asociatividad puede ayudarnos a mejorar nuestros costos y nuestro margen? Claro, economía de escala. Claro que sí, por supuesto, especialmente horticultores pequeñitos. Pero no la asociatividad, digamos que no es la asociatividad a la fuerza como alguna vez se ha hecho en este país, por ningún motivo. Es una asociatividad por feeling, por sentimiento, por deseo de querer agruparse. No porque estoy obligado a agrupar. No, porque eso nunca resulta. Yo también se lo cuento por experiencia. No, nunca resulta. Lo que resulta es cuando nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y estamos todos dispuestos a, porque corremos un riesgo. Pero evidentemente si yo tengo que comprar un camión de urea, o si en algún momento dado pongámonos futuristas y logramos una asociatividad y podemos importar un contenedor de urea, o podemos contar con X toneladas de urea directamente, bienvenido sea. La economía de escala que van a hacer es gigantesca. Se ahorran cuánto comprador, pero para eso hay que tener volumen. Y eso significa juntarse. Nada más. Gracias. Por ahí hay un comentario respecto a lo que decía Mario, que lo importante es partir por registrar, y usted mencionó claro. el tema también del... Dice, ¿solo hacen trabajos con estudiantes agrícolas? O sea, agronegocios. Dice, podría ser agroindustria. Sí, claro. Hemos hecho con agroindustria, hemos trabajado con los packing terribles. O sea, terribles me refiero porque, voy a ser sincero, el desorden que había dentro era gigantesco. Y el señor Corales, que yo siempre le digo a mis estudiantes, el señor Corales siempre está. El señor Corales, ustedes saben los circos, pues, si hay una persona que maneja todo, es que es imposible que maneje todo. Entonces, claro, sí, no solamente agrícola, también agroindustrial y de servicios también, por si a alguien le interesa. Gracias. Dice, ¿qué piensas de la apropiación de los atributos de los productos orgánicos por parte de los agroecológicos, ya que tienen precios iguales a los orgánicos sin tener trazabilidad ni certificación de ningún tipo? ¿Qué diría Porter al respecto? Yo sinceramente, primero, los orgánicos tienen de su parte la ley, primero que nada. O sea, la pelea de los orgánicos es pedir que haya más fiscalización. Yo tengo entendido que un productor agroecológico no puede vender su producto como orgánico, por ningún motivo, porque está cayendo en una falta a la ley. Y yo sé que el SAC, ante una denuncia, lo sanciona. Eso es lo que creo, eso es lo que entiendo yo, lo que conozco yo. Por algunos trabajos que estamos haciendo al respecto también. Y también, por otro lado, los orgánicos. O sea, la pregunta es aquí, ¿cómo es posible que la producción orgánica o la asociación de productores orgánicos, o etcétera, las agrupaciones correspondientes, no levanten la voz para evitar ese problema? De un productor agroecológico que no sabemos, como bien dice, qué trazabilidad tiene, no sabemos si tiene trazabilidad interna para poder demostrar y además que no tiene certificación, si los orgánicos están certificados para poder ofrecer su producto. Entonces también hay responsabilidad de la producción orgánica de no haber sido capaz de cerrar su frontera y decir, ya, esto es orgánico. Y para todo el mundo, y que le quede claro a todo el mundo qué es lo que es orgánico, que no es agroecológico. Eso también es parte del negocio. Ser capaz de levantar
mi negocio y mostrarlo al mundo, que es así es. Dice, ¿cómo abordar la dificultad para que los pequeños agricultores sean constantes en la implementación de registros, tanto productivos como económicos? Ya, vamos a hacer un poco de historia, de alguna cosa que los más viejos como yo se acuerdan de la época de por allá, por el año 96, 98, se generó a nivel del Ministerio de Agricultura una cosa que se llamaban los centros de gestión. Y los centros de gestión hacían esa pega, iban a los productores solamente a llevarles registros del negocio. Ahora, ustedes entenderán que eso es bastante paternalista. O sea, nosotros necesitamos, a esta altura del partido, con la tecnología que existe, es que cada productor lleve sus propios registros. Pero voy a hacer una infidencia. Mi suegro los tenía en una carpeta, que yo le ordené el escritorio y no la encontré. Y él no sabe dónde la dejó. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como decía Mario, lo primero es que empezar a registrar, pero también el registro que sea conciencia. Y el primer llamado que alguna vez nos hemos topado, especialmente en el sur, con los productores frambueseros, que también son de la agricultura familiar campesina, es que gran parte del sistema que hay que cambiar, evidentemente, del sistema de beneficios y de capacitación, etcétera, se encuentra asociado al productor. Y no al reemplazante del productor, porque algún día el productor no va a estar. Y no al acompañante del productor, que significa su señora, que significa un hijo, una hija, etcétera. Que hoy día, claro, el productor, que yo le mande un WhatsApp o que le mande una instrucción por email, probablemente va a ser tiempo perdido. Pero si yo se lo mando al hijo, el hijo seguro que me va a dejar visto en 5 segundos, en 10 segundos, porque pasan metidos en eso. O sea, aprovechemos también esa fortaleza. Yo creo que gran parte de aquello tiene que ver con expandir hoy día la frontera del conocimiento tanto al que quiera. Como dicen, como está de moda, hay que democratizar el conocimiento. Y eso significa también buscar apoyo, especialmente para la pequeña agricultura. Para los tomadores de decisión y tomadoras de decisión asociados a la agricultura familiar campesina. Gracias. Dice, ¿cómo se recomienda enfrentar el proceso de gestión del cambio con los mismos propietarios del campo? Es decir, separar la cuenta corriente del dueño y la caja del campo. Bueno, muy buena pregunta. Y yendo a eso, es el grave problema. Cuando yo mencionaba esto, seguramente a alguien le tocó, me refiero a que le llegó de la exigencia del negocio. O sea, si yo no puedo exigirle un negocio, o sea, yo le exijo al negocio porque justamente como dice la persona, tengo las dos cuentas corrientes juntas. Entonces, mi estándar de vida yo se lo traspaso al negocio. Y puede que sean dos cosas distintas. O sea, el negocio da una rentabilidad X que a lo mejor hoy día no acompaña mi estándar de vida. Y por tanto, yo tengo que ajustar mi estándar de vida a lo que da el negocio. Por tanto, evidentemente, esa separación, yo creo que el primer paso para ello justamente tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión. No estamos hablando de un software ni nada, no, de un sistema creado por sí mismo, de un sistema de gestión que lleve las cosas muy claras en términos de quién es quién dentro de este sistema. Y que esta suerte de contabilidad y gestión que yo les presentaba funciona para ello. Porque todos los costos, todos los costos van a ir cargados y descargados, o sea, como un ingreso van a generar en distintas subunidades. Y por eso les digo que los problemas son todos iguales. ¿Por qué? Les doy solamente un caso, una viña grande. No estamos hablando de San Pedro, no. Una viña relativamente grande, por allá por la zona de la sexta región sur, para no dar tanta información. El petróleo y los combustibles de todos los autos de los hijos de los dueños, de las señoras de los dueños y de los dueños, se facturaban como las razones sociales del campo. Entonces, claramente, estamos sobrevalorando los costos, claro.
Si te estoy y a mí me va re bien, claro, porque yo todo lo pago a través del campo. Entonces, claramente es un temazo de separar las cuentas corrientes y evidentemente es voluntad, ¿no? Es voluntad. Si yo quiero trabajar con, por eso que todavía, si ustedes se fijan, la Corfo, cuando trabaja con los agricultores, prácticamente todos los trata como pequeñitos. No los trata como grandes ni medianas empresas, son todos pequeños, son todos pequeñas empresas y se acabó. Porque trabajan como tal, querámoslo o no. Gracias. Dice, ¿qué beneficios trae contar con la certificación de la NSH a la que hace mención? Ah, un beneficio de imagen primero, los bancos valoran la certificación. No estamos hablando de ISO 9000, obviamente, es el paso siguiente, pero primero partamos con la NSH 2909. Y lo otro, el gran valor que tiene es interno. Es interno. ¿Por qué? Porque yo lo he visto con, y disculpen la autorreferencia, pero yo lo he visto con mis estudiantes, que cada vez que vamos a una entrevista inicial a prepararla, a preparar el diagnóstico, no, si yo todo lo tengo. No, el plan estratégico no, si yo tengo. Pero cuando realmente después de terminado el productor se da cuenta de lo que es un plan estratégico bien hecho y sociabilizado y que todo el mundo lo conoce y está en función de aquello, el ritmo de la empresa cambia, el funcionamiento de la empresa cambia y ese yo creo que es el principal valor. Nada más. Dice, estimado profesor, ¿se puede referir a modelos predictivos? Medir la fenología como análisis del potencial productivo para estimar ingresos. No me puedo referir, no entiendo muy bien la pregunta, pero si usted me pregunta hoy día de cualquier modelo predictivo, es igual que las encuestas que hacen para elecciones, yo creo que hoy día, como estamos con esta suerte de cambio, digamos que de cambio climático, con el cambio de las condiciones climáticas, de cómo nos estamos enfrentando a una sequía, etcétera, yo creo que no hay modelo predictivo que hoy día funcione. Yo creo que no hay. O sea, si ustedes me hubieran preguntado en abril, si íbamos en abril, mayo, si íbamos a completar las horas frío de Cerezo, yo hubiera afirmado que sí. Porque hacía un frío, tuvimos lluvia en la zona sur, el centro sur, tuvimos lluvia y nevada y la cordillera, pero tapada en nieve, entonces este año no va a haber ningún problema. Vayan a mirar hoy día la cordillera cómo está. Y vayan a ver las temperaturas. El frío sigue igual, pero no completamos la hora frío, son 700 horas, llegamos a 570. Entonces, ¿qué modelo predictivo me están hablando? Hay que tener cuidado con eso. Ok. Muchas gracias, ya no tenemos más consultas. Ah, qué bueno. Bien. Queremos agradecerte, José, por esta excelente charla y compartir tus conocimientos. A la vez agradecer a todos ustedes por participar de esta actividad. Quiero recordarles que la presentación estará disponible en nuestra página web www.redorticola.cl. Mencionarles que estas se van subiendo a medida pasan los días. Cualquier cosa pueden contactarse con nuestros correos. Mi correo es sloyola@suec.cl. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC, esperamos que esta jornada haya sido provechosa y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de su negocio. Por ahí nos están llegando varios comentarios que dicen muchas gracias por la presentación. Con Excelente. todo gusto. Les recuerdo que el próximo martes se realizará una nueva charla. El tema es agregación de valor en hortaliza. Exponen Juan Pablo Martínez y María Teresa Pino de Línea. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos el Gracias. próximo martes. Que les vaya todo y todo muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego.